Bueno, vamos a empezar entonces con lo que es el estudio de esta tarde. Damos gracias a Dios por el tiempo de cantos que hemos tenido. Como decía nuestra hermana, hay problemas técnicos, pero hubiera un problema real si nuestras voces, si nuestro deseo de adorar al Señor en canto fuera defectuoso, pero sabemos que lo queremos hacer y lo queremos hacer bien. Entonces vamos a seguir con el estudio de la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, y para eso vamos a buscar ahí en el capítulo 1 y vamos a dar lectura del versículo 9 al versículo 14. Fue el texto, fue la porción que nosotros tuvimos la semana pasada, y la semana pasada fue la parte número 1 de estos mensajes. Ahora vamos a ver oraciones que agradan a Dios, segunda parte. Si lo tienen, me dicen amén y podemos ponernos de pie para poder darle lectura. Dice así el Señor en su palabra: por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias a Dios, gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Una vez más, Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por el privilegio que nos das de estar acá, Señor, reunidos. Te pedimos, Señor, porque abra, Señor, nuestro entendimiento y, Señor, podamos ser llenos de este conocimiento, Señor, de esta sabiduría y de esta inteligencia espiritual por la cual Pablo está orando por estos hermanos en los Colosenses, como también, Señor, es el deseo nuestro por la iglesia, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, abre nuestro entendimiento una vez más para poder captar, Señor, no solamente el que está sentado escuchando, sino también el que habla. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Bueno, pueden tomar asientos. Vimos la semana pasada en la introducción de esta sección que el deseo de Pablo es que estos hermanos continúen creciendo, pero que no lo hagan de una manera superflua, una manera vana. Él tiene una oración en específico y Él quiere que ellos sigan creciendo espiritualmente al ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. El estudio de la palabra de Dios, basado obviamente en una fe salvadora, en su sometimiento, llevará a la comunidad de creyentes al conocimiento de esa voluntad. Vimos algunos textos, cuál era la voluntad de Dios. Es que todos quieren que Él quiere que todos sean salvos, que todos vengan al conocimiento de la verdad. No quiere que nadie perezca. Otro ejemplo que poníamos también era de que el pueblo de Dios o que el creyente se someta a la voluntad, se someta a las autoridades
terrenales, pues esa es la voluntad de Dios. Otro aspecto de su voluntad es que es nuestra santificación, y dice en 1 de Tesalonicenses que nos apartemos de toda impiedad, porque esa es la voluntad de Dios. Y una mente llena de este conocimiento, de esta voluntad revelada, va a tener la capacidad de entender los principios de una conducta recta, de una conducta agradable, de una conducta piadosa. Esta sabiduría capacita al creyente, esta sabiduría espiritual capacita al creyente para tener un correcto entendimiento de lo que es la vida cristiana, y no solamente eso, sino también para aplicar todos estos principios en cualquier circunstancia de la vida. Hay un gozo, vamos a poner en práctica el entendimiento espiritual. Hay tristeza, vamos a aplicarlo también de la misma manera. ¿Por qué? Porque incluso veíamos también la semana pasada que el sufrimiento también es parte de la voluntad de Dios en muchas veces. Y es por eso decíamos que hay mucha gente en las iglesias quejándose que no hay Dios porque están atravesando un problema, pero no se dan cuenta que a través de esas situaciones también Dios está purificando nuestro entendimiento, nuestra vida espiritual. Esa llenura, ese crecimiento, esa progresión de la que Pablo desea para estos hermanos colosenses va a traer como resultado natural, como consecuencia, un carácter y una vida en rectitud y a la vez una correcta adoración. La semana pasada solamente cubrimos el versículo 9, en donde dice: por lo cual también nosotros desde el día que oímos no cesamos de orar por vosotros y pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Nos quedamos ahí. Ahora vamos a empezar a ver lo que dice en el versículo 10. Y dice el versículo 10, para, y ese para tiene que ser consecuente con el versículo 9. Para, es una consecuencia natural, una consecuencia lógica. Para que andéis como es digno del Señor. Esa llenura que nosotros veíamos la semana pasada, ese conocimiento espiritual, esa inteligencia, esa sabiduría espiritual va a traer resultados. ¿Cuáles son entonces esos resultados? Dijimos que es un cambio de ritmo. Para que andéis como es digno del Señor, primer cosa, para que andemos como es digno del Señor, segunda cosa o aspecto, agradándole en todo. Tercer aspecto, llevando fruto en toda buena obra. Cuarto aspecto, y el creciendo en el conocimiento de Dios, eso es un repetitivo de Pablo, creciendo, y el otro es dando fruto. Ya nosotros lo vimos en los primeros versículos, llevando fruto, produciendo fruto. Luego en el versículo 11 dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Y esas dos palabras las vamos a ver al final. Así que en esta sección vemos algunos de los resultados naturales que van a venir con ese conocimiento. Un andar digno sería el primer resultado, o ese sería el primer encabezado, un andar digno. Y el andar dignamente en nuestra vida, el andar digno en nuestra vida diaria con la etiqueta de cristiano, va a afectar y va a dar la pauta en nuestra conducta cotidiana. O sea, si yo digo que estoy creciendo en el conocimiento de Dios, eso, si yo digo que soy cristiano, si camino con esa sombría de cristiano, entonces quiere decir que eso va a afectar
y va a dar una pauta en nuestra vida y en nuestra conducta cotidiana, nuestra conducta diaria. Una mente que ha sido controlada o que está siendo controlada por esta llenura que nosotros hablamos, que es el conocimiento de la voluntad de Dios. Una mente llenada del conocimiento de la verdad de Dios va a producir una vida digna del Señor. Y eso es lo que Pablo está orando ahí, pero en nuestra mente no es cierto que surge la pregunta, porque aquí lo que nosotros estamos tratando de ver, qué es lo que Pablo quiso decir con esta vida digna, pero no una vida digna de acuerdo a nuestro lente, de acuerdo a nuestra percepción. En nuestra mente, como dije, surge la pregunta, tomando en cuenta que nosotros estamos en este cuerpo carnal, en esta humanidad caída, surge la pregunta, ¿es posible de que alguien pueda andar o pueda vivir una vida digna delante del Señor? ¿Será posible que esto suceda? Bueno, eso es lo que la Biblia enseña. Pablo le dice a los tesalonicenses en su capítulo 2, versículos del 12 al 13. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios. Pablo a los tesalonicenses, que os llamó a su reino y gloria. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibiste la palabra de Dios, ese conocimiento del que está hablando Pablo en Colosenses, es lo mismo que les está diciendo a los de Tesalónica, cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros. Y ellos también fueron diligentes, porque dice Pablo, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa. O sea, hay una acción de parte de la palabra de Dios en vosotros los creyentes. O sea, que si Pablo está pidiendo que haya fruto, que podamos andar dignos del Señor, entonces esto quiere decir que puede ser posible. A los efesios también les dice prácticamente lo mismo en Efesios 4:1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Otra aclaración o otra afirmación que Pablo hace. Entonces, la pregunta sería, ¿podemos nosotros entonces andar de manera digna de parte del Señor? Lo que tiene que ser de consuelo para todo hijo de Dios es que Él no nos ha dejado solos en esta tarea de caminar delante de Él de una manera digna. No estamos solos. Uno de los sentimientos que experimentan muchos cristianos cuando se toman en serio su condición espiritual es un sentido de frustración. Nos frustra pensar que no somos todo lo que deberíamos de ser delante del Señor, que no estamos dando al Señor todo lo que debemos dar, que no estamos sirviendo en nuestra iglesia local como deberíamos de servir. Venimos al servicio de adoración y nos entristece ver cuán fácilmente o con cuánta facilidad nos distraemos. O escuchamos la palabra de Dios con una idea preconcebida o solo para darnos cuenta cuán lejos estamos del estándar bíblico. Y eso sucede en las iglesias. Es por eso que nosotros vemos a veces poco crecimiento, porque cuando nosotros nos exponemos a esta voluntad revelada de Dios, yo me siento en la banca de la iglesia y cuando yo veo el estándar, las exigencias, yo ya antes de empezar una lucha, yo ya me di por perdido. Y en ese sentido de frustración es que es común entre muchos cristianos y es sumamente peligroso si no tratamos este sentimiento adecuadamente. Porque nos agota antes de empezar y puede llevarnos a cerrar nuestros oídos a la predicación de la palabra de Dios. Puede llevarnos a cerrar nuestros oídos al Evangelio de Cristo.
Después de todo, podría surgir la pregunta, ¿para qué cargarnos con tanta exigencia de la Escritura innecesariamente, exponiéndonos a un estándar que de por sí ya sabemos de antemano que no vamos a poder alcanzar? Eso es el sentimiento de muchos cristianos en las iglesias. Pero como les dije hace un momento, hermanos, el Señor no nos ha dejado solos en esta lucha. Hermanos, si hubiera alguien entre nosotros que le ha llegado esta duda a su mente, yo le pido de favor que no cierre sus oídos a la exposición de la palabra en esta tarde y que consideremos juntos lo que Pablo pide a esta iglesia, lo que Pablo le pide a Dios por esta iglesia amada de Él, estos hermanos colosenses. ¿Por qué? Porque estas personas que estaban en esta iglesia eran tan comunes y eran tan corrientes como usted y como yo. Y esa petición tiene que llegar al trono de Dios y tiene que hacer eco también en nuestros corazones, como lo hizo en esta iglesia. Y cuando el Espíritu Santo inspiró a Pablo a escribir estas palabras para los colosenses, no lo hizo con la intención de aplastar a sus lectores. Y por supuesto tampoco es mi intención en esta tarde. Por el contrario, es mi oración que tanto el que habla como el que escucha nos apropiemos de estas oraciones con las que el apóstol menciona en este pasaje. Porque si nosotros pudiéramos buscar un pasaje comprensivo dentro de la Escritura acerca de la gracia de Cristo, podría ser este. Para que andéis llenos como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Hay una esperanza para crecer en Él. Pero para que eso sea posible, es necesario que nosotros seamos llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y en toda inteligencia espiritual. ¿Cómo puede ser eso? Y la pregunta creo que nosotros la tenemos en nuestra mente. Obviamente es el exponernos a la palabra de Dios. En otras palabras, que tengamos un entendimiento claro de la verdad revelada de Dios y que seamos capaces de aplicar ese conocimiento en nuestra vida diaria. Lo decíamos el viernes, porque los viernes dicho sea de paso, estamos repasando, el día viernes estamos repasando de lo que se ha tratado el sermón, cómo ha afectado nuestra vida, de lo que estamos aprendiendo el domingo. El viernes también estamos repasando eso y decíamos eso, el viernes. Que nosotros podemos estar llenos de conocimiento, pero eso no nos va a hacer sabios. Tiene que haber una sabiduría y una inteligencia espiritual. En otras palabras, como decía, que tengamos un entendimiento claro de la verdad revelada de Dios y que seamos capaces de aplicar ese conocimiento en nuestra vida diaria. Así que tomemos esto en cuenta. Se puede crecer en conocimiento sin crecer espiritualmente. Pero no se puede crecer espiritualmente sin crecer en conocimiento. Son dos cosas bien diferentes. Yo puedo crecer en conocimiento, pero no puedo crecer espiritualmente. Ahora, no puedo crecer espiritualmente sin antes crecer en conocimiento de la voluntad revelada de Dios. Entonces, ¿qué significa en la práctica ese andar por el que Pablo pide aquí, ese andar digno delante del Señor? Nosotros tenemos nuestra definición de lo que es digno, ¿verdad? Cada uno de nosotros sabe qué es digno, cómo es que nosotros percibimos lo que es ser digno, cómo nosotros lo percibimos.
Ahora otra pregunta, ¿cómo podemos vivir de tal manera que sea digna del Señor y que sobre todo le agrademos a Él? Otra pregunta, ¿qué tipo de cosas serían dignas del Señor? ¿Qué podríamos hacer para complacer a Dios con nuestra vida? Y otra vez, tercera vez, hermanos, qué gozo saber que el Señor no nos ha dejado solos en este andar digno delante de Él. Mire lo que dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Es un texto que todos lo sabemos. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué maravilloso es saber que nosotros no estamos solos. Cristo habita en nosotros en la persona del Espíritu Santo. Si usted ha confesado a Cristo, si el Señor le ha salvado, si está creciendo en el conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual, usted es un depósito divino. El Espíritu Santo habita en usted y es por eso que nosotros no estamos solos. Es siendo habilitado por el Espíritu que podemos andar como es digno delante del Señor. Eso es de consuelo. Ahora, de derrota podría ser tratar de andar de una manera digna delante de Dios en nuestras propias fuerzas. Eso sería una tarea que de antemano está condenada al fracaso. Solos no podemos. Otro de los resultados, que la llenura de ese conocimiento es que va a producir una vida fructífera. La segunda parte del versículo 10, llevando fruto en toda buena obra. Al final del versículo 10 nosotros lo podemos leer, llevando fruto en toda buena obra y otra vez, y creciendo. ¿Se da cuenta cómo solamente en esta sección del versículo 3 al versículo 14 nosotros vamos a estar viendo cuál es el deseo de Pablo al escribir esta carta? Es que ellos sigan creciendo y que ellos sigan dando fruto y que vayan creciendo en el conocimiento de la voluntad de Dios. Eso es un repetitivo que viene solamente en estos versículos, del 3 al 14. Y para que vean que yo no estoy sacándomelo, yo le voy a dar lectura, siempre orando desde el versículo 3, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, lo que acabamos de leer en Tesalonicenses, versículo 6, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, primera vez, y lleva fruto y crece, otra vez ahí, también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Versículo 7, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Y otra vez en el versículo 9, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por nosotros y pedir que seáis llenos del conocimiento otra vez de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo otra vez en el conocimiento de Dios. ¿Se dan cuenta? Creciendo en el conocimiento, llevando fruto. El versículo 6 lo dice de una manera más clara, que ha llegado a vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto. Y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios, pero que la conocisteis en verdad, entonces va a dar fruto. Esto, hermanos, es un evangelio vivo.
Es un evangelio que crece, es un evangelio que da fruto. Y no hay que ser un experto en biología para saber que un organismo que no crece ni actúa simplemente está muerto. ¿Se acuerdan del ejemplo que nosotros poníamos del árbol macho? Un árbol macho usted lo siembra y lo poda y lo abona y le pone agua y se asegura que a la hora de sembrarlo que el sol le dé, porque ahí necesita el sol. Pero qué decepción es cuando el árbol creció y el árbol no produjo ningún fruto. El fruto de pepeto que decíamos en esa vez. Es un árbol macho. ¿Y qué pasa entonces cuando un árbol no da fruto según la Escritura? Es cortado y echado en el fuego. Entonces, un evangelio que no produce nada es un evangelio muerto. Y un evangelio muerto no es el evangelio de Cristo. Un evangelio que no produce nada es un evangelio muerto. Y un evangelio muerto no es el evangelio de Cristo, porque no hay otro evangelio. Un evangelio que produce vida, ese es el evangelio de Cristo, produce frutos. Si bien es cierto que nosotros no somos salvos por obras, sino solamente a través de la fe, y eso nosotros lo vemos una y otra vez en la Escritura. Nosotros no somos salvos por obras, porque entonces estaríamos cayendo en otro evangelio. Eso es cierto, que no somos salvos por obras, pero la Biblia también enseña que la fe que nos lleva a Cristo es una fe que obra. Porque la fe sin frutos, que dice, esa es la tesis de Santiago, la fe sin obras, la fe sin frutos, está muerta. Esa es la tesis de Santiago en el capítulo 2, versículos del 14 al 26. Bueno, yo voy a leer hasta el 20. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Puede la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, pobrecita, id en paz, calentaos y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué te sirvió haberle dicho que eres salvo por la fe, que tienes fe? Eso es lo que la tesis de Santiago. Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen. Entonces, no es que yo digo tengo fe. No necesariamente eso. Y una vez más, las obras no nos salvan, nos salva la fe depositada en el Hijo de Dios, en Jesucristo. Pero Él nos salva para que nosotros llevemos a cabo obras. ¿Se recuerdan Efesios 2:8 que dice? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Y después dice, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces hay un resultado, ese mismo para, es el mismo para que nosotros vemos en el versículo 10 de Colosenses capítulo 1. Para que andéis como es digno del Señor, para que nosotros hagamos buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No somos salvos por obras, pero sí somos salvos para obrar. Entonces, una vida que da fruto, podríamos decir como creyentes que las obras son el certificado de nacimiento de la fe. Si yo digo que soy creyente, ¿dónde están los frutos, las obras de mi fe? Vaya conmigo, por favor, al Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 8.
¿Cómo nosotros podemos andar dignamente delante del Señor? ¿Y cómo es que nosotros vamos a llevar frutos arraigados en qué? ¿Cimentados en qué? Juan 15:8, en esto es glorificado mi Padre, y eso le lleva gloria a Dios cuando nosotros obramos, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Qué produce fruto en la vida de los creyentes? Bueno, en primer lugar, mire otra vez ahí conmigo, ahí mismo en Juan 15 del 4 al 5. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto en sí mismo, esto es como estar diciendo, hay un pámpano ahí que no tiene toda su mata, no se desprende de nada. Entonces, ¿qué fruto va a producir solamente el pámpano? Por ejemplo, usted ve una flor, una rosa, qué bonita las rosas. Usted ve una rosa, pero una rosa tiene que, el pámpano, ese capullo tiene que estar pegado con toda la mata, con todo el árbol, porque solamente ese ni siquiera existe. Entonces, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto en sí mismo, o sea, por sí solo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Ahora, ¿dónde está entonces la fuente del fruto? Jesús dice, yo soy la vid. O sea, que ustedes tienen que estar pegados a mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Y ese porque, otra vez, hay palabras en la Escritura que nosotros vemos que tienen su significado, no están por ahí, porque ahí hay un resultado. Este lleva mucho fruto porque separado de mí nada podéis hacer. Entonces, yo no sé si me voy a equivocar, pero según lo que yo he escuchado, para que una vid, esa es la mata de la uva, ¿cierto? Entonces esa es la mata de la uva. Y la uva tiene su temporada de producción. Pero para que la uva pueda producir, hay que podarla, hay que darle mantenimiento, hay que dejarla sin nada, o sea, sin hojas, para que pueda venir la producción de la próxima temporada. Entonces, ¿cómo nosotros podemos dar fruto entonces? Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto en sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco si vosotros no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. ¿Qué más explicación quiere este texto? Yo soy la vid, Cristo, vosotros los pámpanos, la iglesia, nosotros, aquel que está creciendo en el conocimiento de Dios, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Eso era en primer lugar. En segundo lugar, la sabiduría es un requisito previo para dar fruto. Veíamos en Santiago 3:17 la semana pasada. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Después es pacífica. Después es amable. Después es benigna. Después es llena de misericordia y de buenos frutos. Santiago 3:17. Sin incertidumbre y sin hipocresía. Así que la sabiduría es un requisito previo para dar fruto. La falta de fruto está ligada a la falta de sabiduría espiritual entonces. Eso en segundo lugar. En tercer lugar, se requiere del esfuerzo diligente de nosotros como iglesia, de nosotros como creyentes. Segunda de Pedro 1, del 5 al 8. Demanda diligencia de parte de nosotros. Vosotros también, dice segunda de Pedro capítulo 1, versículos del 5 al 8. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida vuestra fe, o sea, tenemos fe, tenemos que añadir
virtud. A la virtud, ¿qué dice? Conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Pedro 1, del versículo 5 al versículo 8. Entonces, la sabiduría es un requisito previo para que podamos dar fruto. ¿Cómo yo voy a poder andar de manera digna delante de Dios? Conociendo lo que dice su voluntad, creciendo en esa sabiduría espiritual. Luego, crecimiento espiritual, y ya lo hemos visto, ya lo hemos venido viendo, que es a través del conocimiento de su voluntad revelada en la Escritura, y para eso debe de haber una intencionalidad en nosotros. Ya lo vimos en segunda de Pedro, en el capítulo 1. Pero también en segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 2 y 3, que es lo que dice, nosotros lo sabemos. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual. ¿Y ese deseo de quién tiene que nacer? No es de nosotros. Desead como niños. Esa es una carta que le está escribiendo Pedro a estos hermanos que están siendo perseguidos, y a pesar de que están siendo perseguidos, él está diciendo, regocíjese, y ¿saben qué? Deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Lo mismo que dice Juan 15:39. Escudriñad las Escrituras, porque en ella os parece que encontraréis la vida eterna. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Pero el versículo 3 de 2 de Pedro 2, ¿qué dice? Y esto, hermanos, es retador para nosotros, para la iglesia. Si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. O sea, que el desear la leche espiritual va a ser una consecuencia de la salvación. Pero si yo no deseo esa leche espiritual, yo no he gustado de la benignidad del Señor. Este crecimiento espiritual produce una fe creciente. Y qué bonito es ver cuando alguien es nuevo en una iglesia. Bueno, no en una iglesia, en Cristo. Es nuevo en Cristo, es un recién convertido. Y esa persona usted la ve en un constante movimiento y se involucra. Y ¿dónde puedo ayudar? ¿Y qué puedo hacer para la iglesia? ¿Y dónde puedo aprender más? ¿Por qué? Porque está en el primer amor. Y se recuerdan una de las quejas en Apocalipsis 2 en cuanto a estas 7 cartas que son enviadas, la queja que hay contra la iglesia de Éfeso. ¿Por qué? Has perdido tu primer amor. Has perdido tu primer amor. Una queja tengo contra ti. Y incluso dice, y él puede detectar quiénes son los falsos maestros. Pero ha perdido su primer amor. Este crecimiento espiritual produce una fe creciente. Eso es lo que dice 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Dice así: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos a cada uno de vosotros abunda para con los demás. Vuestra fe va creciendo. Hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo. Entonces, ven un aspecto
del crecimiento aquí o cómo nosotros podemos agradar al Señor o andar dignamente delante de Él, vuestra fe va creciendo. Otro resultado que produce el crecimiento espiritual y por el cual Pablo está orando por estos hermanos de Colosenses es que también produce una vida fortalecida espiritualmente, y eso lo vemos en el capítulo 11, versículo 11, fortalecidos con todo poder. Fortalecidos con todo poder. Esta fortaleza proviene de Dios y es una acción continua. Esta fortaleza nosotros hemos sido fortalecidos a través del Espíritu Santo y somos fortalecidos en cada momento. Esta fortaleza proviene de Dios y es una acción continua, es algo permanente. La confianza depositada en Cristo a través de la fe no es un salto al vacío. Cuando el Señor salva a alguien, ese alguien deposita su fe en Él. Su salvación sabe que depende de la fe puesta en Cristo, pero esa fe no es un salto al vacío. No nos va a dejar solos. No nos va a dejar volar bajo nuestro propio riesgo. Los creyentes en Colosas, que eran personas, como ya dijimos, comunes y corrientes, como nosotros, y así como ellos, también nosotros somos fortalecidos con todo poder. El versículo 11 lo dice, y vamos a ser fortalecidos a lo largo de nuestro peregrinaje sobre la tierra. Nosotros, como es nuestra doctrina, nosotros sabemos que el Señor nos ha salvado para darle gloria a su nombre. Por lo tanto, nuestra fe no está depositada en un vacío, como también no es a un vacío que nosotros hemos depositado nuestra fe. Y a lo largo de este peregrinaje, si nosotros hemos sido llenos de este conocimiento espiritual, esta sabiduría, esta inteligencia, nosotros sabemos que nuestra esperanza no es una esperanza terrenal. Yo creo que a veces hasta he sido demasiado, insensible al decir de que cualquier cosa que yo pueda desear sobre la tierra, eso es algo momentáneo, eso es algo perecedero y que eso se va a quemar en el día del juicio. Cualquier cosa que yo pueda desear aquí sobre la tierra. Alguien desea un vehículo, el deseo en sí no está mal. Alguien desea una casa, el deseo en sí no está mal. El problema sería poner todas estas cosas, poner nuestra mirada en estas cosas terrenales. El Señor dice que su reino no es de este mundo. Entonces, ¿cuál es lo que nosotros va a mandar en este peregrinaje? Esa potencia de la cual Pablo dice aquí en el versículo 11, para que, dice, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria. Y otra vez esta palabra para toda paciencia y longanimidad. Hermanos, pongamos los ojos en las cosas celestiales, no en las de la tierra. Necesitamos una casa, claro, para vivir. Necesitamos un vehículo, bueno, para que se facilite un poquito más la movida, ¿no? Pero la medida de tal poder, de este poder que Pablo dice en el versículo 11, la medida de tal poder es el equivalente a la potencia de su gloria. Y esto podríamos traducirlo en la manifestación de sus atributos. ¿Cómo nosotros podemos ver la gloria de Dios? A través de sus atributos. Potencia. Algunos comentaristas dicen que esto podría traducirse como fuerza en acción. Por ejemplo, el Evangelio es poder de Dios y esa palabra en el original es potencia, dinamita.
poder de Dios para salvación. El Espíritu Santo es el encargado de manifestar en nosotros el poder de Dios. ¿Se recuerdan lo que sucedió en el día del Pentecostés, en Hechos 2? Hechos 1:8. Pero recibiréis poder, ahí está. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Él es el encargado de proveernos de este poder. Es el encargado de manifestar en nosotros este poder. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Efesios 3:16. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos. Otra vez la palabra ahí, fortalecidos. Con poder, mismas palabras. Efesios 3:16. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el espíritu interior, en el hombre interior por su espíritu. ¿Se dan cuenta? De manera que este poder, esta fortaleza, está a disposición suya, mía, de todo creyente. Está a disposición del creyente que está lleno del conocimiento de la palabra de Dios. Y ahora vamos a ver las últimas dos palabras que menciona ahí en el versículo 11, paciencia y longanimidad. ¿Alguien sabe qué es longanimidad? Paciencia la sabemos, pero a veces no la tenemos. Pero longanimidad, paciencia y longanimidad están íntimamente relacionados. La diferencia que se marca entre estos dos términos es que upomone, paciencia, se refiere a ser paciente en medio de las circunstancias, a la persistencia bajo el peso de las dificultades. O sea, aguantar todo eso es paciencia, ¿verdad? Paciencia. Al ser paciente en medio de las circunstancias, a la persistencia bajo el peso de las dificultades. Eso es ser paciente. Ahora, longanimidad, eso se refiere a ser paciente con las personas. Con las personas. Aguantar con firmeza la oposición y la provocación que proviene por parte de los hombres. Así que, hermanos, nosotros tenemos que llenarnos de longanimidad, ¿verdad? Porque hay ataques que vienen de parte de los hombres. Macotronía, longanimidad. La oración constante de Pablo, entonces, por los colosenses es que fueran llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Ese es el común denominador de esta sección que nosotros hemos cubierto, del versículo 3 hasta el versículo 11. Eso es lo que hemos visto hasta hoy. Él sabía, Pablo, que los creyentes solamente iban a andar de manera digna del Señor y en una vida agradable a Él, si eran dirigidos por este conocimiento. Y también, él sabía que ese conocimiento era indispensable para tener una vida fructífera, con frutos, para el crecimiento espiritual y para soportar con gozo las pruebas, y para eso servía la paciencia y la longanimidad. Iglesia, no estamos solos. Hermanos, no estamos solos en este caminar o en este intentar caminar dignamente delante del Señor. Podemos andar delante del Señor de manera digna. Que la duda y que el temor no hagan nido en nuestra mente. Como dije al principio, una de las grandes interrogantes de la iglesia en general o del cristiano en general es cómo yo puedo andar de una manera digna delante del Señor cuando yo veo tanta demanda, cuando el Señor me dice de que sed santo porque yo soy santo. Es una gran demanda. ¿Y cómo yo puedo andar una vida en vida santa?
no estamos solos. Si nosotros, me gustó la definición que alguien dijo, es cierto que nosotros no podemos cumplir la ley de Dios perfectamente, pero sí la podemos cumplir sinceramente. O sea, ¿cuál es el deseo que yo tengo de andar delante del Señor de manera digna? Ahora que nosotros ya vimos, ¿cómo estamos con el tiempo? Ahora que nosotros ya vimos del versículo 9 al 11, peticiones de parte de Pablo hacia Dios en sus oraciones, ahora pasa a otra sección, a otro aspecto de la oración, y es que está alabando a Dios por los colosenses. Versículo 12, no quería entrar aquí porque no sé si lo vamos a poder terminar, pero en el versículo 12, la segunda parte de la oración de Pablo, él ya hizo peticiones, ahora él está gozoso, está alabando al Señor por los colosenses y dice, con gozo, dando gracias a Dios, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Y sigue con su alabanza, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Y sigue con alabanza en el 14, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. 3 versículos que Pablo utiliza para dar alabanzas al Señor. Esta oración de Pablo es un modelo a seguir por todos nosotros los creyentes. Dar gracias a Dios en las oraciones parece que ha pasado a un segundo plano en las iglesias, en el pueblo cristiano. Nosotros solo venimos y decimos, Señor, dame. No es cierto. Señor, te pido, y Señor, te pido, y Señor, te pido, y Señor, te pido. Y el Señor, ¿cuándo vas a seguir el modelo del Padre nuestro que estás en los cielos? ¿Y cómo empieza ahí? Santificado sea tu nombre, en alabanza. Cuando los discípulos le dijeron, Señor, enséñanos a orar, y el modelo de la oración era, Padre nuestro, o sea, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Entonces las oraciones del pueblo de Dios a menudo se han vuelto solo de pedir y de pedir y de pedir. Dar gracias a Dios en las oraciones parece ser algo que ha pasado de moda, que ha pasado a un segundo plano entre el pueblo cristiano. Nuestras oraciones deberían de tener estos dos ingredientes, obviamente petición, pero también alabanza. Aunque el Padre Nuestro empieza con alabanza y termina con peticiones. Y tal vez cuando estudiemos el Padre Nuestro podemos ver que está dividido en 3 secciones. La oración. Nuestra actitud al acercarnos a Dios nos recuerda con frecuencia a las hijas de la sanguijuela. Y esto está un poquito delicado. Se recuerda que dice Proverbios 30:15. La sanguijuela tiene 2 hijas que dicen. ¿Qué es sanguijuela? Es un insecto, es como hay algo que se prende en la piel, como una garrapata, como algo ahí, se prende en la piel del caballo y está solo saque y saque y saque. Entonces las peticiones de muchos cristianos se han vuelto en ese, dame. Dice Proverbios 30:15, la sanguijuela tiene 2 hijas que dicen, dame. 3 cosas hay que nunca se sacian, y aún la cuarta nunca dice basta, o sea, siempre quiere. El mayor motivo y la mayor gratitud para la iglesia, para nosotros como creyentes, es o debería de ser el agradecer a Dios por la obra de Cristo llevada en la cruz en nuestro favor.
Segunda de Corintios 9, 14 y 15 dice, Pablo hace la siguiente exclamación, Segunda de Corintios 9, 14 y 15. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. El versículo 15 dice, gracias a Dios por su don inefable, por la salvación. Entonces, aspectos que hay en esta oración de alabanza. Parece que de alabar al Señor en nuestras oraciones se ha olvidado y es el momento para que si alguien escucha o alguien entre nosotros, que también agradezcamos a Dios en nuestras oraciones. ¿Por qué? Dice el versículo 12, con gozo dando gracias, Colosenses, 1:12. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Resultados de esas peticiones, de ese crecer en el Espíritu, del conocimiento de su voluntad, de sabiduría e inteligencia espiritual, es que con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos. No éramos aptos, hermanos, nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Se recuerda que Efesios dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y que Él nos dio vida juntamente con Cristo. Y que éramos hijos de ira, hijos de desobediencia, lo mismo que los demás. Luego dice participar en la herencia de los santos en luz. Versículo 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado, nos ha movido al reino de su amado Hijo. ¿Sabe que nos trajo del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo? Versículo 14, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados. ¿Ven por qué nosotros tenemos que predicar a Cristo y crucificado, como dice Pablo en 1 de Corintios? Si otra cosa predicamos, si no es a Cristo crucificado y no es a Cristo que a través de su sangre tenemos el perdón de pecados y la salvación de nuestras almas, si no es eso, hermanos, nosotros no tenemos el Evangelio. Y seríamos los más dignos de conmiseración estar acá creyendo que somos cristianos, pero dejando a un lado el sacrificio de Cristo. Él nos hizo aptos para participar de una herencia. Pedro lo dice, que nosotros hemos recibido una herencia inmarcesible, incontaminada, que está reservada para nosotros, y nos ha librado y nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su Hijo Jesucristo, en quien tenemos redención por su sangre. No tenemos redención por obras, no tenemos redención por lo que nosotros podamos tener o hacer. Porque si nosotros creemos que podemos tener la salvación por lo que hacemos, recordemos que dice la Escritura que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia. Y eso, trapos de inmundicia, no es poca cosa. Si nosotros nos vamos al verdadero significado de lo que es eso, es serio. Así que vamos a llegar hasta acá. Hasta el versículo 14 nosotros hemos visto que han habido oraciones para los colosenses, para que ellos sigan creciendo espiritualmente en todo conocimiento, en toda sabiduría, y que la iglesia
tenga también ese deseo. Y la segunda parte de la oración es que Pablo ha traído alabanza al Señor a través de estos hermanos y que han sido trasladados de ese reino oscuro en el cual estábamos y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, de ese amado Hijo que murió en la cruz, que fue crucificado, que fue colgado en un madero para pagar su deuda y para pagar la mía. Y en ese Hijo es quien nosotros tenemos redención, hemos sido redimidos. Eso lo ponen en el lenguaje del Antiguo Testamento cuando un hombre iba a la casa de un padre, pedía la mano o se desposaba con una mujer, él estaba redimiendo a esta mujer. Las mujeres en el tiempo no daban nada. Cuando había una mujer que nacía en un hogar, era como que, otra hembra. Era el varón el que, bueno, me estoy saliendo, pero el punto es de que Él nos ha trasladado de ese reino, nos ha redimido por su sangre. Si hay alguien entre nosotros entonces, o hay alguien que va a escuchar este estudio, esta serie expositiva que nosotros estamos leyendo en la carta a los Colosenses y que aún no ha rendido su vida a Cristo, o que vienen esas dudas de que cómo yo voy a ir a una iglesia, los estándares son muy altos, cómo voy a andar de una manera digna delante del Señor. Hermanos, hermanas, no estamos solos, tenemos al Espíritu que son las arras de nuestra salvación. Así que si hay alguien, hoy es el día de salvación. Las puertas de la salvación están abiertas de par en par para aquel que reconoce que está en una bancarrota espiritual, pero que nuestro Señor Jesucristo puede librarle de una condenación eterna y trasladarle al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias, Señor, porque te has manifestado, Señor, a nosotros a través de tu palabra. No hay, Señor, nada más que nosotros pudiéramos esperar para saber cuál es tu voluntad cuando ya la tenemos en nuestras manos. Señor, qué perfecto es tu plan, qué perfecto es tu sacrificio y qué suficiente eres para nosotros, Señor. Te damos las gracias, Señor, porque en ese plan eterno, tú mandaste, Señor, a tu Hijo Jesucristo a vivir, Señor, una vida como la nuestra, aunque sin pecado, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, porque fue tentado en todo, pero sin pecado. Vino y ese sumo sacerdote, ese cordero que era sin mancha y que era sin arrugas, llegó a la cruz siendo vituperado, siendo golpeado, siendo maltratado, siendo escupido por mi rebelión, por nuestras rebeliones. Quedó ahí. Enmudeció, no abrió su boca. Fue clavado. Y clavado ahí dijo, consumado es. Todo está pagado. Completamente pagado. Es llevado a la tumba.
estando ahí por 3 días. Pero al tercer día estaba escrito que había de resucitar y resucitó. Y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros. Y es por eso que nosotros podemos andar de manera digna delante del Señor, agradándole en todo. Y Señor, te rogamos que nos ayudes a llevar fruto. Gracias, Señor, alabamos tu nombre por ese plan perfecto de la redención, Señor. Alabamos tu nombre, Señor. Te agradecemos, Señor, por la vida eterna. Gracias, Señor, por el tiempo que nos has dado para estar acá reunidos. Señor, estado reunidos en tu nombre con el deseo de traer alabanza a ti, de que tu libro, Señor, sea abierto para ver qué tú dices, no qué un hombre quiere decir, sino qué tú dices en tu palabra. Gracias, Señor, por las familias representadas, Señor, por las familias que no pudieron venir, te rogamos por ellos. Señor, lleva gloria a tu nombre a través de nuestra aflicción, Señor. Y ayúdanos, Señor, a regocijarnos y a vivir en un constante agradecimiento a ti, Señor, el autor de la vida, el dador de la vida, el autor de la salvación. Gracias por todo, Señor. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.